Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. Amén. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, el derramamiento de la sexta copa sobre el gran río Éufrates. Amén. Pero Amén. vamos a hablar sobre la parte 2. Amén. Amén. Apocalipsis 16, versículo 12, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la copa, de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Amén. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así es, Señor. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu Gracias, presencia, Señor, Señor. por tu Damos gracias palabra. por la lectura de tu palabra, Señor amado. Amén, Ahora te Señor. pedimos que tú, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, coloque en nuestros oídos, Señor Así es, amado, Señor. Amén. esa fineza, Padre Santo, para escuchar, Señor amado, la palabra, así dice el Señor, para este tiempo, Padre. Amén, sí, Oh, Señor, bendícenos a la luz de tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que puedan recibir de tu Espíritu Santo, Señor, y que a ellos les sea revelado, Señor, lo que tú nos quieres decir en este tiempo, Señor amado. Gracias, Señor, porque podemos comer de semana oculto, Señor, de semana escondido, Señor, y podemos, Señor, comer, Señor, palabra fresca, Padre. Sí, Señor. Oh, Señor, bendícenos a la luz de tu palabra. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Como les decía, el tema para el día de hoy es el derramamiento de la sexta copa sobre el gran río Éufrates. Hemos ya hablado de lo que es el río Éufrates, hemos hablado de lo que es la sexta copa y nos hemos dado cuenta, hermano, cómo Dios nos ha ido abriendo el entendimiento, pero ahora quiero ir marcando un poquito más los puntos para que pueda quedar muy claro en nosotros, hermano. Amén. Amén. Hemos visto que los que son marcados con la marca de la bestia, ellos fueron marcados por tener una falsa doctrina. Ahora, esa falsa doctrina trajo una falsa adoración. Así es. Y esa falsa adoración trae la marca de la bestia. Amén. Así es, amén. Y ahora podemos decir que esa marca de la bestia solo la reciben ¿quiénes? Los incrédulos. Amén. Así es, amén. Una persona que dice, yo no creo que sea parte de la novia, yo no creo que sea parte de los que van a ser salvos, déjeme decirles algo, ellos son incrédulos. Es verdad, Padre. Amén. Amén. Así es que no puede estar en nosotros el pensar de esa forma. Sí, Seré salvo yo, seré parte de la novia. Si usted piensa así, hermano, hermana, es porque hay un problema en usted. Así es, Señor. Y quiero decirle algo, usted es un incrédulo, porque incluso, mire, ponga atención, incluso aquella persona que es virgen fatua, porque cuando le preguntaron al profeta, bueno, ¿quién es virgen prudente, quién es virgen fatua? El hermano Ángel dijo, bueno, yo no puedo definirlo, ni siquiera los puedo identificar, solamente Dios los conoce, ¿ves? Y ahora, fíjese que la virgen fatua piensa exactamente igual que la virgen prudente. Amén. Ambas dicen, yo soy parte de la novia, ¿ves? Entonces, Así jamás es, amén. dice la virgen fatua, yo estoy perdido, no, ellos creen que se van a ir a un arrebatamiento, ellos creen, hermano, el problema está en ellos, es que no tienen el Espíritu Santo, ¿eh? Así es. Pero nosotros, hermanos, debemos ser siempre positivos, siempre pensar, yo soy parte de la novia, yo voy a ser arrebatado, yo estaré allá. Amén. Cristo, aleluya. Así es que nosotros a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que Dios nos va entregando
entendimiento, hermano, y ese entendimiento, hermano, es con el solo fin de que nosotros nos sintamos que somos parte de la novia. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos está entregando lo que está oculto en la palabra. Conocer y entender estas profecías es muy importante para nosotros. Amén. Ya que estamos entrando ¿dónde? En la mente de Dios. Muy pocas personas pueden obtener el entendimiento de Dios. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el entendimiento de Dios, en la mente de Dios, entonces las cosas que son ocultas no son reveladas. Así Amén. es, Señor, amén. Vimos, ¿cierto? Como la primera copa, hermano. ¿Qué es lo que hizo la primera copa? Golpeó la tierra. La segunda copa, ¿qué es lo que hizo? Golpeó el mar. La tercera copa golpea los ríos y las aguas. Y la cuarta copa, ¿qué es lo que hace? Golpea el sol natural. Amén. Amén. Entonces, las primeras 4 copas son para traer juicios a los elementos naturales. Amén. 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 Lo que nosotros vemos, ¿cierto? La tierra, ¿cierto? El mar, los ríos, ¿cierto? Lo que está ahí en los cielos, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que la quinta copa ya cambia entonces los juicios. Ahora, la quinta copa es para golpear al mundo religioso, a los que tienen falsa adoración. Así es, Señor, amén. Amén. Y antes que las siguientes, nos dimos cuenta, hermano, que en las trompetas, antes que fueran escuchadas la quinta trompeta, hablando un poquito, volviendo a las trompetas, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, ¡ay, ay, ay! De las 3 trompetas que van a sonar. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Son cosas terribles lo que van a venir. Ahora, yo les estaba hablando de que la primera trompeta, ¿cierto? Fue la Primera Guerra Mundial. La segunda trompeta es la Segunda Guerra Mundial. Y la séptima trompeta, el tercer ay, es la Tercera Guerra Mundial. La quinta trompeta es el primer ay. La sexta trompeta es el segundo ay. Y la séptima trompeta es el tercer ay. Amén. Entonces, mire, ponga atención a esto. Nos dimos cuenta que el primer ay es la Primera Guerra Mundial. Y nosotros nos dimos cuenta que al diablo, ¿cierto? Él fue arrojado, hermanos. Y cuando él fue arrojado, entonces le fue entregada la llave del abismo, del pozo del abismo. Amén. Y cuando el diablo se encontró con la llave en sus manos, lo primero que él hizo fue el abrir el abismo, y del abismo entonces dice la Biblia que salió un humo, hermano, ¿cierto? Un humo espeso, ¿cierto? Amén. El cual, ¿cierto? Tapó el sol. Pero si nosotros nos dimos cuenta, en la cuarta trompeta había ocurrido algo en el sol, pero ese era el sol natural. Y ahora en la quinta trompeta es el sol espiritual, Amén. Ahora, para que podamos entender los últimos 3 toques de trompeta, son toques espirituales. Así es. ¿Y qué es lo que vienen a hacer principalmente? Vienen a oscurecer el sol de justicia, el cual ese es Jesucristo mismo. Amén. Así es, Señor. Entonces la Biblia dice, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra a causa de los próximos 3 toques de trompeta, Amén. ¿Por qué? Porque no tan solo es algo natural como la Primera, Segunda Guerra y Tercera Guerra Mundial, sino que también es un ataque espiritual. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. El ángel entonces estaba anunciando que vendrían entonces guerras naturales y guerras espirituales. Así es, Señor, amén. Dios nos reveló, amén, que la trompeta, hermanos, ¿cierto? Nos mostraba, ¿cierto? Algo que iba a ocurrir, pero también ocurriría en las copas, ¿cierto? Amén. Nos dimos cuenta, ¿cierto? Que en la primera trompeta, ¿cierto? Algo ocurría aquí en la tierra. Y nos dimos cuenta que cuando la primera copa es derramada, ya en la tierra
no es solamente la parte, ¿cierto? La tercera parte dañada, sino que es totalmente dañada. Y así fuimos viendo que las trompetas y las copas fueron ocurriendo exactamente lo mismo, pero en las trompetas era un 30% y en las copas era totalmente la destrucción. Amén. El juicio era total. ¿Por qué? Porque era allá en la batalla de Armagedón, lo que todavía no ocurre, hermanos. Amén. Así es, amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando llegamos a la quinta trompeta, nosotros nos damos cuenta que Satanás es lanzado a la tierra y le da la llave del pozo del abismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Él va directo, él va y abre el pozo del abismo. Y cuando lo abre, entonces al mundo, ponga atención a esto, al mundo espiritual, ¿cierto? Llega una oscuridad. Amén. ¿Y qué es lo que oscurece? Oscurece el sol. ¿Y qué es lo que hace? Trae a la tierra oscurecimiento espiritual. Así es. ¿Qué estaba pasando? Langostas espirituales estaban subiendo desde el infierno 200 millones de demonios siendo desatados. ¿Para qué? Para engañar. Amén. Amén. Ahora, cuando sonó la quinta trompeta, vimos, ¿cierto?, que ocurrió la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando ahora de la parte natural. Amén. Ahí fueron soltados estos demonios. ¿Sobre quién? Sobre aquellos líderes espirituales para traer destrucción natural sobre la tierra. Sí, Señor, amén. Amén. Entonces, en esa Primera Guerra Mundial, allí fueron soltados estos demonios sobre aquellos líderes mundiales. Y ahora recordemos algo. La Biblia, cuando suena esa quinta trompeta, dice que estos demonios tenían un líder. Y ese líder era un destructor. Y nosotros sabemos que ese destructor es Satanás. Entonces es Satanás dirigiendo a estos líderes. Amén. Amén. Apocalipsis 12, versículo 9 dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Ahí está ocurriendo lo que está ocurriendo en la quinta trompeta, ¿ves? Ahí está identificando quién es este que es lanzado fuera. Amén. Amén. Es Satanás. ¿Quién es Satanás? La serpiente antigua. Amén. Así es, amén. Estas langostas salen del pozo del abismo, causando entonces oscuridad, guerra, tanto natural como guerra espiritual, confusión espiritual, desviación espiritual, devastación espiritual. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que tienen una falsa adoración. Amén. Entonces, estas langostas, ellos van destruyendo todo a su paso. Donde hay un poco de amor, ellos se comen ese amor y ya no queda más nada de amor. Así es. Donde queda un poco de paz, entonces estas langostas van, ¿cierto? Donde esas congregaciones, donde esos hogares que tienen un poco de paz, y estas langostas van y la quitan. ¿Quiénes son esos demonios? Así es, Señor, amén. Si hay un poco de fe, entonces estas langostas van y quitan ese poco de fe que hay en esa iglesia o en ese hogar. Hablemos de hogares. Simplemente se comen y ya no hay nada de fe. ¿Qué es lo que hacen entonces estas langostas? Van y quitan la paz, quitan el amor, quitan la fe, quitan todo lo que proviene de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que tienen una falsa adoración. Así es, Señor, amén. Por eso es que la Biblia dice que Dios da una orden. Dios le da una orden al capitán de esos demonios. Y Dios le dice, ustedes tienen que ir y causar esa oscuridad, pero pongan atención, no toquen a mis hijos, no toquen a aquellos que tienen el sello de Dios. Ellos tienen la revelación de la palabra y ustedes no pueden hacerle daño a mis hijos predestinados. Ellos están bajo mi protección.
Amén, gloria a Dios. Eso pasa, hermano, cuando son desatados estos demonios, ¿ve? Ellos no pueden ir a causar muerte espiritual a todo el mundo. No, solamente aquellos que tienen la marca de la bestia. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando la quinta trompeta? Está hablando de muerte natural y de muerte espiritual. Así es. ¿Qué está diciendo? Que aquellos que entran en la oscuridad, ellos no tendrán vida eterna. Así es, Señor. Amén. Entonces, hay una orden. Ustedes, demonios, vayan y maten a aquellos que tienen la marca de la bestia, pero no se metan con el pueblo de Dios. Así es, amén. El diablo, con todo su ejército de demonios, ¿qué es lo que hace? Va a atormentar a la simiente de la serpiente. Amén. ¿Para qué? Para que ellos vayan tras falsa adoración. Ese es el oscurecimiento que hay. Es un oscurecimiento espiritual para que ellos vayan tras el engaño de Satanás. Así es, amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Pero ellos, como dicen las Escrituras, no tienen poder sobre el pueblo de Dios. No tienen poder sobre los escogidos. Ellos no pueden hacer nada sobre nosotros. Ahora, si usted se da cuenta, estos demonios estuvieron, dice la Biblia, atados por un largo tiempo. Ellos estuvieron atados por casi 2000 años. No podían hacer absolutamente nada. Pero de pronto, dice la Biblia, ellos son sueltos y traen, ¿qué? Traen la Primera y la Segunda Guerra Mundial, matando a miles de personas. Amén. Sí, Señor. Pero si usted se fija, en el texto dice también que el sol se oscurece. ¿Por qué dice eso? Es porque cuando estos demonios son soltados, también es soltada una plaga de oscuridad, la cual nunca ha habido sobre la tierra. El mundo siendo oscurecido sobre falsa unción, falsa doctrina, sobre falsa adoración, lleno de dogmas, lleno de rudimentos, lleno de doctrinas. Recuerde, la Biblia en Génesis capítulo 6 dice que antes de que viniera el diluvio, fueron desatados estos demonios y la maldad, dice la Biblia, comenzó a llenar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenía que venir? Tenía que caer el juicio de Dios. Entonces vino el diluvio sobre la tierra. ¿Y por qué caen los juicios en estos tiempos? Es porque la maldad ha colmado toda la tierra. Así es, amén. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Bueno, nosotros nos dimos cuenta, hermanos, que las langostas comen árboles. Vimos un video la semana pasada cómo cubrían la tierra y no había lugar donde pisar que no hubiese una langosta. Pero la Biblia dice, no le hagan daño a cosa verde. Entonces estos demonios fueron a atacar directamente en la parte espiritual, con falsa adoración. Y todo aquel que no tenía el sello de Dios, ellos fueron entonces marcados con la marca de la bestia. Esto fue cuando sonó la quinta trompeta. Así es, Señor, amén. Amén. Bueno, ¿y qué pasó cuando la quinta copa fue derramada? Eso lo vimos nosotros también. Vimos que cuando el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, su reino, dice la Biblia, se cubrió de tinieblas. Así es. Amén. Porque el ejército de langostas se había ingresado, ¿cierto? Ahora al trono de la bestia. ¿Dónde está el trono de la bestia? Nosotros nos dimos cuenta que el trono de la bestia es Roma.
Así es. en la doctrina de Roma. Amén. Amén. Entonces, ellos habían llegado a ese lugar y ahora había un total engaño, hermano. La quinta copa golpea la tierra y es porque el juicio de Dios comienza a caer sobre aquellos líderes que trajeron al mundo la mentira de Satanás. Así es, Señor. Amén. Entonces ahora comienza a caer el juicio de Dios, no tan solo sobre los que siguieron la doctrina, sino que también sobre aquellos que llevaban la doctrina. Amén. Amén. Líderes religiosos, líderes que llevaban la doctrina de Satanás, los hombres que Satanás utilizó para traer el engaño religioso. Amén. Señor, amén. El juicio de Dios siendo derramado sobre el trono de la bestia, cubriéndola de tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Actualmente ellos todavía están con un crucifijo y una cruz. Todavía ellos están, ¿cierto? Toman la Biblia para tomar algunos sermones, ¿cierto? Y poder así traer el engaño. Pero cuando la nube, ¿cierto? De demonios llega al trono de Satanás, ellos ya terminan de esa religiosidad, terminan esa falsedad y ellos se declaran enemigos de Jesucristo abiertamente. Porque actualmente ellos están engañando, ¿ve? Engañando en el nombre de Cristo. Pero llega el momento en que ellos se sacan esa careta, como lo ha hecho el Papa Francisco. Y él ha dicho que la cruz del Calvario fue un fracaso, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica? De a poco se está sacando la careta de cristiano. Así es, Señor. Amén. Amén. Ellos ahora abiertamente se muestran como enemigos de Dios. Recuerde que las copas, cuando son derramadas, es allá en el tiempo de fin, la batalla de Armagedón. Ellos ahí abiertamente dicen, nosotros nos consideramos enemigos de Jesucristo, enemigos de Dios. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Ahora, cuando nosotros hablamos de la... Recuerda diferencia cuando hablo de trompeta, eso es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y cuando hablo de copas, es el tiempo del fin. Ahora, cuando hablamos de la segunda trompeta, ¿qué pasó cuando suena la segunda trompeta? En Apocalipsis capítulo 9. Miren lo que dice. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, mire, ponga atención aquí, porque aquí va a hablar de algo que tiene que ver exclusivamente con lo que está ocurriendo ahí arriba en los cielos. Amén. Miren lo que dice. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que es el altar de oro? Cuando Dios ordenó a Moisés, ¿cierto? Levantar el tabernáculo, levantar el altar. Y entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Lo que estaba ahí arriba, lo estaba trayendo a la tierra. Y entonces Dios le dijo, haz esto, coloca el altar, ¿cierto? Coloca los cuernos, 4 cuernos en cada esquina, coloca los querubines que están ahí cuidando el arca, ¿cierto? Pero mire, Juan, cuando escuchó esto, escuchó una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro. Ahora, ¿para qué era ese altar de oro? Mire lo que dice la Biblia. Esto sale en el libro de Levítico. La Biblia dice que ese altar de oro fue hecho para que cuando un pecador, hermano, pecaba, entonces tenía que llevar un sacrificio. Y el sacrificio era matado y la sangre era llevada al altar de oro. Ahora, mire, ponga atención. Este altar de oro estaba en el lugar santísimo. Y entonces el sacerdote tenía que tomar con su dedo y rociar, hermano, rociar 7 veces el altar de oro. Y una vez que hacía eso de rociar 7 veces, ¿por qué estaba hablando? Estaba hablando de las 7 edades de la iglesia. Y la sangre que sobraba era derramada a los pies del altar. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Lo que ocurría era que venía el perdón de pecados. Eso es lo que ocurría.
Eso es lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo en este tiempo con nosotros. Amén. Juan escuchó, pero Juan ahora está allá, ¿ves? Juan está viendo, está en visión, viendo lo que está ocurriendo en el cielo. Y dice la Biblia que Juan escuchó una voz que salía entre los 4 cuernos del altar de oro. ¿Qué es esto? ¿Qué es este altar? ¿Y quién es el que habla? Este altar es donde, como les dije yo, se presentan los sacrificios para el perdón de los pecados. Amén. Amén. Cuando se sacrificaba el cordero, entonces la sangre del animal era derramada. Yo quiero que eso quede muy claro para usted, porque sin sangre no puede haber perdón de pecados. Así es. Amén. Amén. Es por eso que nosotros cuando pecamos contra Dios, vamos inmediatamente ante el altar de Dios y pedimos perdón, pedimos misericordia. Así es, Señor. Y entonces recibimos el perdón de los pecados. Amén. Amén. Y ahí es cuando la sangre es derramada, es vertida, ¿cierto? Esa sangre que fue derramada hace 2000 años aún está vigente para nosotros. Amén. Sí, Señor. Amén. Y quiero que se den cuenta de algo. Había una voz entre los 4 cuernos del altar. Amén. Recuerde, es un altar de oro. Está hablando de la deidad de Dios. Ahora está hablando del lugar santísimo. Había una voz saliendo de allí. ¿De dónde? De en medio de los 4 cuernos. Amén. Amén. Ahora, ¿qué son esos cuernos? ¿Qué simbolizan esos cuernos? Los cuernos simbolizan poder. Amén. Los cuernos hablan de autoridad. Ahora, recuerde, ¿dónde está la fuerza del toro? ¿Dónde está la fuerza del animal que tiene cuernos? Si usted se da cuenta, ellos, los que tienen cuernos, ellos atacan, ¿cierto? Porque ellos saben que su fuerza está en los cuernos. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del poder de Dios. Estos 4 cuernos hablan del poder, de la grandeza de Dios. Amén. Amén. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. ¿Sabían ustedes que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Es verdad, Padre. Amén. Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, en nuestro templo están esos 4 cuernos. Gloria ¿Qué a quiere Dios. decir eso? Que en nosotros está el poder de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ese altar, ¿qué es lo que representa? El altar representa a Cristo. Amén. Ahora, ponga atención, porque ahora, ¿dónde está Jesús habitando? Jesús habita en medio de su pueblo, en su pueblo. Amén. Entonces, ¿dónde está el altar de Dios? Dentro de nosotros. Amén. Amén. La iglesia es el tabernáculo de Dios. Eso es correcto. Entonces, la fe que tenemos nosotros es la fe de Jesucristo. Oh, Padre, te Amén. Aleluya, mi Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gracias. Podemos darnos cuenta de que Dios está trabajando hoy en día con nosotros. Amén. Amén, sí, Señor. Podemos darnos cuenta de que Dios está en medio de su pueblo. Amén. Señor, amén. Gracias. Gloria a Dios para siempre. Ahora, miren, hay tantas cosas, ¿cierto?, que nos hablan, hermano, de que Dios está con nosotros. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que nosotros somos ese altar de Dios en este tiempo del fin. Amén. El juicio está cayendo, pero no puede caer sobre nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando se sacrificaba el cordero, la sangre del animal era derramada. Amén. Y nosotros nos damos cuenta entonces de que Dios vive en nosotros. Entonces, todo lo que Dios nos está entregando a nosotros, ese conocimiento es porque nosotros somos el altar de Dios. Amén. La templanza de nosotros es la templanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu que está dentro de nosotros es el Espíritu de Cristo. Y así, si nosotros estamos en la palabra, es porque Cristo está dentro de nosotros. Amén, sí, Los Padre. sellos del Espíritu Santo hoy en día son los sellos de Cristo en nosotros, ¿ves? Amén, sí,
Señor. Gloria a Amén, Dios. amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que no son nuestras obras. Es la obra de Cristo, es la obra de Dios en nosotros. Así es, Todo Señor. lo que estamos haciendo hoy en día nosotros es representar a Jesucristo en este tiempo del fin. Amén. Caminando con los pies de Cristo, andando por donde camina Cristo, hablando a través de los labios de Jesucristo, pensando con la mente de Jesucristo, obrando con las manos de Jesucristo, creyendo con el corazón de Jesucristo. Es Jesús teniendo la preeminencia en nosotros. Recuerde, cuando hay un matrimonio y ese matrimonio se une, entonces ya no son más dos, sino que ahora son uno, ¿ve? Amén. Y ahora nosotros somos la esposa del Cordero. Somos uno con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿qué quiere decir? Estamos hablando en medio de esos cuatro cuernos. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está con nosotros. Mire lo que ocurrió en un tiempo de angustia, cuando Daniel estaba esclavo en Babilonia. La Biblia dice que un día Daniel se puso a leer las Escrituras y encontró, wow, que la Biblia, la profecía de Jeremías era que nosotros estaríamos 70 años esclavos. Así es. Daniel lo leyó, y cuando leyó Daniel, él estaba en esclavitud. ¿Qué es lo que estaba viendo Daniel? Daniel estaba viendo su próxima liberación. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Daniel entró en oración, Daniel entró en adoración, y cuando Daniel empezó a orar, entonces Daniel empezó a orar ya con el arca en su alma. Amén. Entonces la Biblia dice que cuando Daniel empezó a orar, oró con tal unción, con tal poder, que Dios le dijo: tu oración ha sido escuchada. Amén. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Cuando nosotros vemos que nuestra próxima liberación se acerca, ¿qué es lo que hace Dios cuando escucha nuestra oración? Él dice: tu oración ha sido escuchada. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Señor, dame más Espíritu Santo. Tu oración ha sido escuchada. Ahí tienes más Espíritu Santo. Señor, dame más de tus misterios, de tu palabra. Ahí tienes mi revelación. Amén, Señor. Todo lo que usted pida, dice la Biblia, os será dado. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Dame para comer, Señor. Dame para vestir, Señor. Dame, Señor, que no me molesten mis vecinos, Señor. Dame trabajo, Señor. Pero ¿quién se atreve a orar y decirle a Dios: dame más de tu Espíritu Santo? Oh, gloria a Dios. Dame más de tu palabra. Dame más de tu poder, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Piense qué estaba ocurriendo con Daniel. Dios le dijo a Daniel: no temas, no te preocupes. Hay perfume en tus oraciones. Hay perfume en la palabra que tú has dicho, Daniel. Hay incienso agradable en el altar, en medio de los cuernos de oro. Yo te libraré del mar, en medio de la prueba. Amén, Señor. ¿Acaso nosotros no nos encontramos en esa condición? Sí, Señor. Amén. Veamos qué pasó cuando Pedro, cuando Juan, ellos estaban en medio de la persecución allá en Israel. Cuando ellos lo tomaron preso, ¿qué es lo que ocurrió? Estaba Pedro, estaba Juan, ellos estaban encarcelados, pero ellos empezaron a orar. Ellos empezaron a orar, y cuando ellos empezaron a orar, un ángel se hizo presente. Amén. ¿Y qué es lo que ocurrió? No teman, no teman, las cadenas cayeron. ¿Qué es lo que pasó? Ellos fueron liberados. ¿Pero por qué fueron liberados? Porque el altar de Dios, esos cuernos de poder, estaban con ellos. Amén. Porque usted y yo somos liberados hoy en día. Porque tenemos ese altar con esos cuatro cuernos de poder, llenos de virtud, para socorrernos. Amén. Cuando nosotros clamamos a Él, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, si ellos oraban y Dios los escuchaba, entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Dios hace exactamente lo mismo. No hay una diferencia con Abraham, no hay una
una diferencia con Isaac, con Daniel. No hay una diferencia con Moisés, con Pedro, como somos nosotros. Nosotros somos tan hijos como ellos. Es más, nosotros somos la esposa del Cordero. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Ellos oraban y Dios tenía que responder. Dios estaba obligado por su palabra. Gloria a Dios. ¿Y qué de nosotros? Usted y yo oramos y Dios está dispuesto, está con los oídos atentos para poder escuchar nuestra oración y poder responder nuestras plegarias. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Ellos habían creído en aquella sangre que había sido derramada, y en esa sangre hay poder para librar al pecador en su aflicción. Amén. Sí, Pablo dijo, mire lo que dijo Pablo: cuando yo oro, oro en el Espíritu. Cuando yo canto, canto en el Espíritu. Entonces la gloria Shekinah, la gloria de Dios tiene que descender. Oh, tremendo. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando usted y yo oramos? ¿Qué es lo que ocurre cuando usted canta en el Espíritu? ¿Qué es lo que pasa cuando usted ora en el Espíritu? Entonces la gloria Shekinah tiene que descender. El poder de Dios desciende y viene a poner oído a lo que usted y yo decimos. Y Él dice: yo enviaré bendición hasta que sobreabunde a mi hijo, porque Él lo ha pedido. Amén, Señor. Gracias. Gloria Señor. a Dios para Aleluya. siempre. Entonces, ¿por qué usted y yo creemos que Dios responde a cada una de nuestras súplicas? Porque nosotros somos templo de Dios, porque el altar está en nuestra alma, porque los cuernos, los 4 cuernos nos están protegiendo. Mire, norte, sur, este y oeste, protección por todos lados de parte del poder de Dios. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y ahora la pregunta es: ¿y quién está en medio de los 4 cuernos? Es Jesucristo. Amén. Es Él. Entonces, ¿de quién era la voz que estaba hablando en medio de los 4 cuernos? De Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Por eso es que yo les decía, cuando nosotros hablamos Jesucristo hablando por nosotros. Cuando nosotros hablamos con fe, es Jesucristo hablando a través de nosotros, ¿ven? Por eso es que nosotros tenemos que dominar la lengua, hermanos. Amén. Y solamente bendecir, solamente hablar cosas de Dios. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Es Dios dentro de nosotros, amén. Así es, Señor. Amén. Ahora, pongamos atención para ir avanzando. Cuando suena la 6ª trompeta, entre el 6º y 7º sello, recuerde, todas las trompetas están bajo el 6º sello, ¿se acuerdan? Eso lo prediqué hace unas semanas atrás. Y nosotros estamos bajo el 7º sello. Recuerde, el 7º sello habla de arrebatamiento. Amén. Amén. Ahora, ¿qué dice esa 6ª trompeta? Porque mire, para nosotros, mire, pongan atención a esto que les voy a adelantar para más adelante. Nosotros somos arrebatados ¿cuándo? Cuando es abierto el 7º sello, ¿eh? Ahí nosotros, Juan sube acá, ahí escuchamos esa voz nosotros, amén. Ahora, cuando los 144,000, ¿cuándo Moisés son arrebatados? Cuando suena la 7ª trompeta, amén. Eso habla de arrebatamiento para ellos. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Escucharon? Diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Amén. Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ahora nosotros nos dimos cuenta que aquí, hermano, en esa 7ª trompeta,
no estaba hablando de caballos naturales. Amén. La Biblia dice que respiran fuego, que tienen corazas de jaspe, ¿cierto? Que tenían cola, ¿cierto? Y que del extremo de su cola parecía, ¿cierto? Como una serpiente, una cabeza de culebra, picando. Amén. Así es, amén. Entonces, ¿qué dice el profeta? Eran caballos espirituales, dice. Eran diablos espirituales, caballos de guerra. Ahora, ¿cuáles eran estos? Estos 200 millones eran las mismas langostas, los mismos demonios que salieron, pero ahora recuerde que caballo también habla de poder, amén. Así es, amén. Y dice que estos caballos habían estado atados, ¿ves? Estos 4 ángeles habían estado atados, ¿ves? En el Éufrates. Todos estos años, diablos sobrenaturales. Y el profeta dice, ¿de qué está hablando? Dice, está hablando de que el viejo imperio romano ha sido revivido en este tiempo del fin. ¿Y para qué ha sido revivido el imperio romano? Para 2 cosas. En primer lugar, para perseguir a los judíos, y en segundo lugar, para perseguir a la novia. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿qué dijo la voz? Los 4 ángeles que estaban atados, ¿qué es lo que dijeron? ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué están atados? Mire, ¿por qué están atados esos ángeles? En primer lugar, miremos, consulta. Si fuesen ángeles de Dios, ¿podrían estar atados? No, no estarían atados. Usted no puede ver atado a Miguel. Usted no puede ver atado a Gabriel. No, hermano. Ellos están libres. Pero aquí está hablando de 4 ángeles que están atados. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles atados? Son demonios que vienen a matar. Están atados, pero la voz dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué estaba pasando? Hitler, Stalin, Mussolini, Eisenhower son desatados en el mismo momento, en el mismo tiempo, para ir a la Segunda Guerra Mundial. Amén. Estos son demonios. Fueron desatados para que ahora no mire usted a Hitler, a Stalin, no mire usted a Mussolini, ni tampoco a Eisenhower. No, ellos son personas, pero demonios entraron en ellos para ir a la guerra. Así es, amén. Y para destruir la guerra, ¿ves? Amén. Demonios sobrenaturales que fueron buscando ¿a quién? A los judíos para matarlos. Así es, amén. Amén. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora recuerde que el profeta empezó a profetizar de esto y habló de que vendría esto. ¿Cuándo lo habló? Mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Amén. Amén. Ahora, ¿a quién buscó Hitler? ¿A quién buscó Mengele? ¿A quién buscó Eichmann? Ellos buscaron a los judíos. Así es. Amén. Ellos querían exterminar a los judíos. ¿A quién persiguió Stalin? Stalin persiguió a los judíos, hizo tremenda matanza con los judíos. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿quién estaba detrás de todo esto? La Iglesia Católica, Amén. la bestia, ellos son los que están detrás de todo esto. Así es, Señor. Amén. Ahora, mire, ponga atención, la Biblia habla y da un número, dice la Biblia, mire, ponga atención, que una tercera parte de los hombres murieron a causa de esto. ¿Cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial? Se habla de 6 millones de judíos. Así es, amén. ¿Y sabe cuántos judíos habían en el mundo? Porque había un censo de judíos. ¿Sabe cuántos judíos habían en el mundo? 18 millones de judíos. Pero la Biblia dice que una tercera parte de ellos morirían. Entonces, si usted se da cuenta, la profecía no puede fallar. Así es, Dios dijo que la tercera parte de ellos morirían y así fue. La tercera parte de los judíos
murió. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando sonó la sexta trompeta. Así es, Señor. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Uno dice, wow, murieron los judíos, pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo en realidad? Dios estaba tocando la trompeta para que los judíos se fuesen a su tierra, a la tierra que ellos tenían que poseer. Amén. Ahora, déjenme decirles algo. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo y podemos ver a los judíos que aún están retornando a la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando suena la sexta trompeta, nosotros estamos aquí presentes. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Es correcto eso o no? Amén. Nosotros hemos visto cómo la higuera ha reverdecido. Así es, Nosotros Señor. hemos visto cómo Israel ya es nación. Y nosotros ahora estamos viendo cómo Israel es potencia mundial en el mundo. Así es, Señor. Amén. Esto ocurrió hace menos de 100 años, hermanos. Y ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estamos en el tiempo del fin. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, pensemos un poco. Eso que estoy hablando yo es muerte natural. Y yo les dije que tenía que haber una muerte espiritual. Así ¿No es así? Amén. Muerte espiritual. Fíjese que después de la Segunda Guerra Mundial, Rockefeller, él dona un terreno en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos es la segunda bestia. Amén. Amén. Entonces, yo les hablé hace un tiempo atrás y les dije, ¿cuál es nuestro enemigo? ¿Rusia? No, pues hermano. ¿Sabían ustedes que no hay ninguna escritura de que Rusia va a conquistar el mundo? Así es, amén. No hay ninguna escritura. Si usted ve ahí a Vladimir Putin, usted lo puede ver, pero Estados Unidos se impone. Estados Unidos lleva sus barcos, lleva sus ejércitos, está rodeando Rusia y Rusia amenaza. Si me tocan, si me hacen algo, yo voy a contestar. Pero la Biblia no habla de que Rusia conquiste el mundo. La Biblia tampoco habla de que China va a conquistar el mundo. Y cuando China habla, dice, si Estados Unidos me ataca, yo me voy a defender. Pero Estados Unidos lleva sus barcos, Estados Unidos lleva su ejército y ahí está China. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque está profetizado en la Biblia. Está todo escrito lo que iba a pasar. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces nos dimos cuenta nosotros que hay una muerte natural, pero también hay una muerte espiritual. Entonces, ¿qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué país se hizo poderoso? Los Estados Unidos. Así pues. Ahora nosotros cuando leemos la historia de Estados Unidos, sabemos que los masones, los Illuminati, desde que Estados Unidos fue nación, entonces, recuerden, los Illuminati, ellos son católicos. Los masones también son católicos. Ahora, ¿qué es lo que han hecho ellos? Ellos han querido dominar, porque Estados Unidos, cuando ellos se fueron y empezó esa nación, era para ser una nación libre. Pero nos damos cuenta que eso no está ocurriendo hoy en día. Estados Unidos es esclavo del sistema, esclavo de diferentes cosas, pero esclavo al fin y al cabo, y apartado de la palabra de Dios. Amén. Y ahora, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces Rockefeller va y dona un terreno para que se pueda iniciar lo que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y a través de la ONU, ¿cierto? Tener un solo gobierno mundial. Ese es el fin de la ONU. Y al lado de la ONU hay otro edificio más. Y ese edificio es el Concilio Mundial de Iglesia. En ese edificio es en donde se rige hacia todo el mundo cómo llevar una sola religión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es Jezabel tomando dominio de allá del reino de Acab. Y eso está escrito en la Biblia. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? A través de la ONU y a través del Concilio Mundial de Iglesias, entonces la nube espiritual
es lanzada sobre todo el mundo, oscureciendo el sol. ¿Qué es lo que está haciendo el Vaticano? ¿Qué es lo que está haciendo Roma junto a Estados Unidos? Cumpliendo la palabra de Dios. Recuerde que la segunda bestia, hermano, de Apocalipsis capítulo 13, es Estados Unidos. Y de ahí se saca una imagen. ¿Cuál imagen? Las denominaciones, el concilio ecuménico. Y ellos van y adoran ¿a quién? A la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Es Roma. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia nos enseña que a través de todos estos sistemas, entonces el mundo sería bombardeado con oscuridad. ¿Qué es lo que dice el profeta? La invasión, en el mensaje de la invasión de los Estados Unidos, dice que todo el mundo sería bombardeado con la doctrina que tiene Estados Unidos. Y el profeta dice, toda la suciedad que está en los Estados Unidos será enviada a todo el mundo. Amén. ¿Qué es lo que ha hecho a través del cine? ¿Qué es lo que ha hecho a través de la televisión? Enviar suciedad hacia todo el mundo. Amén. Amén. Ahora, es un ataque. La Segunda Guerra Mundial fue un ataque dirigido ¿hacia quién? Hacia los judíos. Amén. Amén. Y ahora, la ONU y el concilio ecuménico, ¿para quién? ¿Para quién es ese ataque? Es un ataque espiritual para la novia, para la esposa del Cordero. Amén. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Tratar de conquistar a la Eva del tiempo del fin, pero no lo podrá conseguir, hermano. No puede hacerlo porque nosotros tenemos el altar de Dios en nuestra alma. El poder de Dios está con nosotros. Esos cuatro cuernos nos protegen, ¿ven? Así es, Señor, amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a nosotros no nos ha podido matar? Porque cuando salió a través de la ONU, ¿cierto? Oscuridad, ¿cierto? Oscuridad al mundo. ¿Qué es lo que hizo? Llevar muerte espiritual. Así es, amén. Así como hubo una muerte natural, también una muerte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las denominaciones empiezan a escuchar la voz de su madre. Así es, amén. Apocalipsis capítulo 17. Amén. ¿Tiene su Biblia? Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Dice así la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Mire, ponga atención. Mire. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Está hablando de sentencia, está hablando de juicio, y más encima fue un ángel que tenía una de las 7 copas. Y estamos hablando de las 7 copas, ¿se da cuenta? Amén. Gloria a Dios. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, Roma, ¿cierto? La que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sobre qué? Sobre el mundo, amén. Amén. Ahora recuerde que estaban convertidas las aguas en sangre, amén. Así es. Eso es algo espiritual, sigamos. Con la cual, mire, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es lo que es esto? La doctrina que entrega la Iglesia Católica. Así es. ¿De dónde viene la doctrina? De Babel. Amén. ¿Y de dónde viene la doctrina de Babel? De Caín. Así es, Señor, amén. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya vimos lo que era eso, ¿cierto? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Sabemos que fornicación, ¿cierto?, es estar acostado. ¿Con quién? ¿Con quién? Con los reyes de la tierra. ¿Y qué más? Cometieron adulterio espiritual. Amén. ¿Con quién? Con todo el mundo. Así es. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia. ¿Se da cuenta que la Biblia aquí en Apocalipsis nos lleva al Génesis?
Así es, amén. ¿Dónde comenzó Babilonia? En Génesis. Amén, en Babel. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, ¿cuándo fue madre ella? En este tiempo del fin. Fue madre cuando las denominaciones aceptaron estar bajo la Iglesia Católica, volver al dominio de la Iglesia Católica. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió? Cuando Rockefeller donó esos terrenos y las denominaciones aceptaron sentarse en ese lugar. Así es, Señor, amén. Ahora, ¿y ahí qué es lo que ocurre? Ocurre una muerte espiritual. Así como hubo una segunda guerra mundial matando seres humanos, también hay una guerra espiritual, matando seres humanos, pero espiritualmente. Así es, Señor. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué si esos demonios salen y son llevados hacia todo el mundo, por qué a nosotros no nos pueden hacer daño? ¿Por qué no nos pueden matar? Es porque en nosotros, en nuestra frente, está el nombre de Jesucristo. Amén. Él nos llamó y Él nos selló. Amén. Fue un llamamiento y un sellamiento bajo el séptimo sello. Gloria a Dios. Nosotros reconocemos la verdadera expiación que hay en Jesucristo. Amén. Nosotros conocemos la fe apostólica original. La palabra original está en nosotros. Así es, Señor. La palabra, ¿quién es? Es Jesucristo, el Cordero de Dios. Así es, Señor, amén. Gracias. Es por eso que nosotros no podemos ser engañados. Aunque venga esa nube oscura, entonces nosotros levantamos nuestra mirada y ahí está nuestro sol de justicia. Amén. Gloria a Dios para siempre. 200 millones de demonios han sido desatados para engañar, para destruir, pero contra nosotros no tienen efecto, porque hay un poder sobrenatural en medio del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Gracias, siempre. Señor, amén. Apocalipsis 16:12 dice lo siguiente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese. Aquí yo estoy hablando, hermanos, de la sexta copa, amén. ¿Escucharon? Amén. El sexto ángel derramó su copa. Amén. ¿Ven? No estoy hablando de trompeta, su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, ¿se acuerdan del río Éufrates? Sí, amén. Vimos que se trataba de Roma, ¿cierto? Amén. El viejo imperio romano, amén, siendo desatado. Y entonces dice, derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Qué está haciendo Dios? Derramando un juicio sobre el viejo imperio romano. Porque recuerda un poco, en estos instantes estamos bajo un gobierno en Roma papal. Pero después va a ser un gobierno totalmente autoritario. Así es, amén. Amén. Va a ser un solo gobierno que gobernará el mundo, un gobierno mundial. Amén. ¿Y quién va a ser ese? El espíritu del imperio romano. Amén. Sí, es, Señor. Dice, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Ahora recuerde usted que agua es un símbolo del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí viene un juicio tremendo. Y vi salir, mire, ponga atención, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, de tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así es. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? ¿Se acuerdan que les dije que ya la novia para este tiempo ya ha sido arrebatada? ¿Se acuerdan que les dije que Moisés y Elías, los 144,000 ya habían sido arrebatados? Así es, amén. ¿Qué es lo que quedaba? Solamente Israel como nación. Amén. Ahora, ellos escucharon el mensaje, pero ellos no son arrebatados. ¿Por qué?
porque ellos son como la Virgen Fatua. Amén. Ahora, la Virgen Fatua gentil, ella, la Biblia dice que van a ser perseguidos y van a ser matados. Amén. Pero vemos que en Israel, ahí hay un pueblo que todavía que se llama Israel. Y ellos escucharon el mensaje de los dos testigos, pero ellos no eran parte de esos 144,000 sellados. Ellos fueron dejados, pero ellos se dan cuenta de que el Mesías ya vino, ¿ve? ¿Por qué? Porque estos dos testigos van con las señales. Recuerden, cuando fue Moisés, Moisés sacó a todo el pueblo. ¿Se da cuenta? Pero hubo un pueblo que murió en el desierto. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Pero hubo una pequeña manada que pasó y conquistó la tierra. ¿Y eso habla de qué? De arrebatamiento. Amén. Amén. Pero el otro pueblo quedó ahí, pues ve. Por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Aarón, por ejemplo, Miriam. Ellos que eran verdaderos creyentes, no estoy hablando de los otros incrédulos como Datán y Coré, estoy hablando del verdadero creyente. Ellos murieron en el desierto. Y entonces, este grupo que queda ahí en Israel, ¿para cuándo? Para cuando viene la batalla de Armagedón, entonces ellos escucharon el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mismo mensaje que nosotros estamos escuchando hoy en día. Amén. Ellos escuchan el mensaje del séptimo sello de Apocalipsis capítulo 10, de que el ángel descendió y de que el ángel con 7 truenos tronó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos damos cuenta, hermanos, que Hitler, Mussolini y Stalin, ellos fueron inspirados por diablos sobrenaturales, ¿ven? ¿Para qué? Para ir a la guerra. ¿Quién fue el autor intelectual de la Primera Guerra Mundial? El Papa Roma. Así es, amén. Eso está escrito en los libros de historia. Así es, Señor. Y ahora nosotros también nos dimos cuenta que hoy en día está Vladimir Putin y él está inspirado. Así es. Y Vladimir Putin dice, yo tengo mis armas. Yo tengo armas hipersónicas. Yo puedo hacer destruir todo el mundo. Inspirado está. Y tenemos a Xi Jinping, el presidente chino, inspirado con la mejor economía del mundo. Recuerde, Rusia habla del rey del norte, de Gog y Magog. Y de China habla del dragón. ¿Cuál es el escudo de China? El dragón. Amén. Por eso es que China está totalmente inspirado. ¿Por qué? Porque ellos actualmente son el país más poderoso del mundo. Así es, Señor. En cuanto a lo económico. Amén. Y tenemos a un Joe Biden inspirado también. ¿Por qué? Porque Joe Biden también está listo para armar una guerra junto a sus aliados. Amén. Así es, amén. Inspirados en lo natural, ¿ven? Gloria a Dios para siempre. Pero la pregunta es, ¿quién está detrás de Joe Biden? Roma. Sí, amén. Roma. ¿Quién está detrás? Mire, ponga atención a lo que le voy a... Porque yo estoy hablando desde historia. ¿Quién está detrás de Vladimir Putin y de China? Porque ¿saben ustedes que el comunismo fue creado por Roma? ¿Sabían ustedes que el Papa Juan Pablo II fue un papa comunista? Así es, amén. Entonces, ¿quién es el que está detrás de Estados Unidos? ¿Quién está detrás de China? ¿Quién está detrás de Rusia? Es el Vaticano, es Roma. Es Satanás mismo. Amén. Moviendo todo esto, ¿para qué? Para hacer un solo gobierno mundial. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, el autor intelectual de la Tercera Guerra Mundial, si lo fue en la primera, si lo fue en la segunda, también lo será en la Tercera Guerra Mundial. Así es, Señor. ¿Quién es el actor intelectual? Es Roma, el Vaticano. Amén. ¿Para qué? Para, dice la Biblia, para reunirlos en un lugar llamado Armagedón. Amén. Amén. Vimos la semana pasada
que Armagedón era un lugar bíblico y ese lugar era una fortificación, Así es. un lugar preparado para recibir cualquier ataque. ¿Y qué es lo que está haciendo Satanás en este Armagedón espiritual? Porque recuerde, dice la Biblia que son todos los reyes del mundo. O sea, no es que todo el mundo se va a ir para allá, sino que los países de América que queden, los países que queden en Asia, los países que queden en África, etcétera, todos que están aquí en la tierra, todos ya le pertenecen al dragón. Así es, amén. Porque ya los hijos de Dios fueron arrebatados. Ya los 144,000 y fueron arrebatados. Solamente queda creyendo ¿quién? El pueblo judío. Los que trataron de matar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ahora los rodean para matarlos en la Tercera Guerra Mundial. Esa es la batalla de Armagedón. Amén. Amén. Satanás fortificándose, armándose hasta los dientes. ¿Para qué? Para matar al pueblo de Israel. ¿Y también para qué? ¿Para qué tienen tantos satélites? ¿Para qué tanto hay arma para afuera apuntando? Porque ellos creen que es una guerra de las galaxias. Versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí yo le voy a hablar algo para que todos podamos entender. Amén. ¿Qué dice la Biblia respecto a la boca? Amén. Veamos en primer lugar, ¿quién es este dragón? El dragón es Satanás. Amén. ¿Quién es la bestia? La bestia es Roma. ¿Y quién es el falso profeta? El falso profeta es el Papa Francisco en estos instantes. Más adelante no sabemos cuándo se cumple esta profecía. Pero veamos lo que dice la Biblia para entender lo que es la boca, para poder entender este pasaje. Apocalipsis 19:11, búsquenlo, dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 19:11. Son las 12:30, todavía tengo un poquito de tiempo. Apocalipsis 19:11 dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿De quién está hablando aquí la Biblia? De Jesucristo. Amén. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y limpio le seguían en caballos blancos. Y ahora viene aquí, mire, ponga atención. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿A cuáles naciones? A las naciones que tienen la marca de la bestia. Amén. Ahora, ¿qué es lo que sale de la boca de Jesucristo? Una espada. ¿Y qué es lo que es la espada? La espada es la palabra. Amén. Gloria a Dios para siempre. Podemos decir que la palabra es Apocalipsis capítulo 10. Podemos decir que la palabra son los 7 sellos siendo revelados. Podemos decir que la espada de Dios son los 7 truenos tronando. Amén. Entonces, de la boca de Dios sale la palabra de Dios. Y la palabra es una espada. Amén. Y ahora veamos. ¿Qué hace la espada con nosotros? La espada, la palabra, la boca de Dios nos defiende, nos da vida. La espada es la palabra vivificando nuestros cuerpos. En Apocalipsis capítulo 10
sale la voz de Dios para sellarnos a nosotros, a los verdaderos creyentes. Apocalipsis capítulo 10 dice que se oyeron 7 truenos. Entonces esos 7 truenos nos llevan a una verdadera fe de arrebatamiento. Todo esto es la espada de Dios y lo que está produciendo en nosotros. ¿Para qué? Para ser arrebatados. Pero ahora veamos lo que dice en la sexta copa. Dice, y vi salir de, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón. Está hablando de la boca, ¿ves? Del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? Roma. Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El Papa. Dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Así es, realmente. Entonces, ¿quién nos está mostrando la Biblia? ¿Qué es lo que está saliendo de la boca? De la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Está saliendo de la boca de Satanás su propia espada, su propia palabra, su propia doctrina, la propia doctrina del viejo imperio romano siendo revivido. Amén. Y esa voz que sale del dragón, de la bestia y del falso profeta, sale para guerrear, porque una espada es para pelear, es para guerrear contra la palabra que fue revelada a nosotros. La revelación que Dios mismo trajo del cielo en Apocalipsis capítulo 10. Entonces, para eso sale habla este dragón. Para eso sale la doctrina de este dragón. Esa voz del dragón, de la bestia y del falso profeta sale para impedir que aquellos para impedir, ¿cierto?, que aquellos que se han de perder le crean a la voz de Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Esa voz de Satanás sale para impedir que los condenados puedan recibir la palabra de Dios. Es por eso que Dios autoriza que esta voz salga. ¿Saben por qué? Porque resulta que la Biblia dice: ninguno de los que están escritos en el libro de la vida del Cordero se podrán perder. Pero el resto sí se tiene que perder. Sí, señora. Miren lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Este es Jesucristo hablando estas cosas. Entonces, estas voces son voces para engañar, es lo que dijo Jesucristo. Así es, para confundir, para que caigan muertos todos, excepto los escogidos. Amén. Es una muerte espiritual. Entonces, estas voces de Apocalipsis, capítulo 16, que trae el dragón, la bestia y el falso profeta, vienen para contrarrestar la voz de los 7 truenos, la voz de Dios. Sí, señor. Amén. Ahora, recuerde algo, no hay otro mensaje. Toda la Biblia es un solo mensaje. Amén. Amén. ¿Qué mensaje trajo Moisés y Elías en Apocalipsis capítulo 12? Los 2 testigos, ¿qué mensaje? Es el mismo mensaje que nosotros hemos recibido. Amén. El mensaje de Apocalipsis capítulo 10. Amén. Cuando sonaron los 7 truenos. Miren lo que dice el versículo 14 ahora de Apocalipsis 16. Pues dice, miren lo que dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales. Que es lo que estaba hablando Jesucristo. Amén. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros podemos ya ver las copas? Que estamos nosotros a poco tiempo para que esto ocurra.
Así es, Señor. Amén. Se da cuenta que este mensaje, hermanos, que trae la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta, es un mensaje tan potente que engaña a todo el mundo que no tiene el sello de Dios. Así es, amén. Amén. Es un mensaje para llamar, por así decirlo, a todos los marcados. Así es, amén. Amén. ¿Cuál mensaje? El de las ranas, el de las 3 espíritus a manera de ranas. Todos los que han rechazado el mensaje de la hora. Cuando llegó Jesucristo a la tierra, Él entregó el mensaje y todos los que rechazaron el mensaje se perdieron. Muerte espiritual en el Sanedrín. Pero aquellos que aceptaron el mensaje obtuvieron vida eterna. Amén. Amén. Entonces, ese mensaje es para que aquellos que han tenido una falsa adoración, entonces no reciban el mensaje de la hora. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y ahora, ¿hacia dónde los lleva? ¿Hacia dónde lleva este mensaje? Este mensaje lo lleva a la batalla de Armagedón. ¿Para qué? Para pelear en contra de Jesucristo. Así es, Señor. Amén. ¿Y con qué espíritus son engañados? Con 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya me quedan 10 minutos, hermano. Amén. ¿Qué dice el profeta? Mire, ponga atención. En el mensaje de los ungidos en el tiempo del fin, en el párrafo 59 dice lo siguiente. Dice, noten, pero es lo que ellos producen que muestra la diferencia. Va a mostrar la diferencia entre los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Dice, por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. El hombre no cosecha uva de los espinos. Miren lo que dice. Aunque los espinos estén ahí mismo, al lado de la vid. Eso puede ser posible. Puede estar la vid aquí y al lado espinos. Pero el fruto lo identificará. Amén. Amén. Y dice el profeta, ¿cuál es el fruto? La palabra, dice. Amén. El fruto para la edad eso es su enseñanza, dice. ¿Se da cuenta que no puede ser cualquier enseñanza? Amén. Mira lo que dice, ¿la enseñanza de qué? La enseñanza de la edad, el tiempo presente. O sea, nosotros no podemos estar hablándola hoy en día de conducta, orden y doctrina. Tenemos que hablar de arrebatamiento, porque la novia ha entrado en una edad de arrebatamiento. Amén, sí, Señor. Amén. Mire, miremos los tiempos del primer Elías. Cuando vino Elías, cuando estaba Acab y cuando estaba Jezabel, ¿qué es lo que hizo Jezabel? Jezabel llevó su falsa doctrina, ¿dónde? Al territorio de Acab. Lo que hemos estado hablando hoy en día, que Roma llevó su doctrina a los Estados Unidos. Amén. ¿Y qué es lo que hizo la falsa doctrina ahí en Israel? Cambió la verdad de Dios por la hechicería. Así es. Amén. Amén. ¿Qué es lo que pasó cuando Roma se fue a Estados Unidos? Entonces cambiaron la verdad de Dios por la hechicería de Roma. Y todo eso fue llevado al mundo. ¿Qué es lo que hizo allá en Israel? Jezabel, ella llevó todo y todo Israel empezó a adorar a los Baal. Y que dice la Biblia, solamente 7,000 no doblaron sus rodillas. Una población aproximada de 8 millones de personas. Entonces nos damos cuenta que Jezabel llevó una doctrina del mismo infierno, una doctrina que fue para engañar al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? El pueblo entró en engaño.
Así es, ¿Por amén. qué? Porque una nube subió y tapó el sol. Tapó la verdadera adoración a Jehová. Así es, Señor, amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Israel? ¿Qué es lo que hizo? Ellos nombraron un obispo, nombraron un papa. Y este papa, ¿qué es lo que hizo? Este papa quería bendecir a Acab. ¿Qué es lo que ocurrió en este tiempo del fin? Cuando vino el profeta, él dijo que en Estados Unidos era una nación maldita. Así es, amén. Y a través de esa nación, las maldiciones serían llevadas a todo el mundo. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, este obispo, ¿cierto? Quería bendecir a Acab. Él quería cambiar la maldición que había sido profetizada por Elías. Y este papa llamado Sedecías, él dijo, hagamos un concilio. Lo que se está planeando hoy en día, ¿ve? Hacer un concilio, una sola religión, una unión mundial. Entonces, ¿para qué sería este concilio? ¿Para qué está ahí la Organización Mundial de Iglesia? Este concilio era, ¿para qué? Para unir al pueblo, ya que Elías vino para dividir con su mensaje. ¿Para qué vino el mensaje del profeta Elías de este tiempo del fin? ¿Para qué vino? Vino a sacar una novia. Salid de medio de ellos, pueblo mío, y no seas partícipe de sus abominaciones. Es verdad, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Sedecías vino para poder unir. No se preocupen, todos tenemos el mismo Dios. No se preocupen por la religión que ustedes tengan. Unión, ¿ve? Eso es lo que estaba haciendo Sedecías. Lo que quería Sedecías era servir a los Baales y también servir a Jehová. Tienen una mezcla. ¿Qué es lo que es eso? El espíritu de ranas. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Pero Elías, ¿qué es lo que dijo? ¿Se acuerdan cuando están en el Monte Carmelo? ¿Qué es lo que dijo Elías? Los que estén por Dios, acá. Y los que estén por los Baales, allá. Una separación. ¿Y qué es lo que ha habido hoy en día? Una separación. Así es, Señor. ¿Acaso no está ocurriendo eso también dentro del mensaje? Así es, Señor, amén. Los que quieren estar en la denominación y en los sismos, allá. Pero los que son parte de la novia, acá. Amén. Es por eso que nosotros estamos apartados. Y dése cuenta, Sedecías quería traerlos a una sola unión. Oh, Padre. ¿Se da cuenta la diferencia de doctrina? Sí, Señor, amén. Pero pensemos en algo. Mire, quiero que usted piense que Sedecías pensaba que él era un enviado de Dios. Sí, amén. ¿Qué es lo que piensa el Papa? Que él es un enviado de Dios. Amén. Él creía en su llamamiento. Él decía, yo fui llamado por Dios para predicar. Ahora, ponga atención porque el profeta dice que Sedecías fue ungido por el Espíritu Santo. Mire, en el mensaje de los ungidos del tiempo del fin, en el párrafo 79, anótenlo lo que quieran anotarlo. Mensaje de los ungidos en el tiempo del fin, párrafo 79, dice, Sedecías era el profeta principal, puesto por el rey. Él era el principal de todos los demás profetas en la organización. Él fue puesto por su organización como el principal de todos. Probablemente era el mejor instruido. Amén. Ahora, mire, ponga atención a lo que yo voy a decir. Mire, ponga atención a lo que voy a leer, lo que dijo el profeta. El mejor educado, el más dedicado para el trabajo. Y él estaba ungido con el Espíritu Santo, porque fue llamado profeta. Seguro, dice. Sigamos leyendo.
no simplemente un profeta cualquiera. Él no era un profeta de esos que trajo Jezabel, de los profetas de Baal. No, dice, él era un profeta hebreo. Ahora observémoslo bien. Sedequías dijo, el Señor me habló. Hazme estos cuernos de hierro. ¿De qué estamos hablando hoy en día? De los 4 cuernos que nos protegen a nosotros. Amén. Y Sedequías, ¿qué es lo que hizo? 2 cuernos. Ya era antiescritural. Así es. Amén. Amén. Él dijo, haz estos 2 cuernos de hierro. ¿Saben ustedes que el hierro habla de Roma? El hierro, cuando Daniel vio la visión, la parte de abajo de la última visión era los 10 dedos mezclados en barro y en hierro. Amén. Y eso el profeta habla de lo que representa el hierro y lo que representa el barro. El hierro representa al imperio romano y el barro representa a la Roma papal. ¿Y por qué el barro no, por qué la Roma papal no es representada con el hierro? Porque resulta que la Roma papal, cuando llega a la batalla de Armagedón, entonces ese barro, eso religioso es quitado y vuelve el imperio romano. Amén, si está todo claro en la palabra de Dios. Amén. Mire, sigamos. Sedequías dijo, el Señor me habló, hazme 2 cuernos de hierro. Y el profeta dice, un símbolo. ¿Qué es un cuerno? Poder, amén. El profeta dice, un profeta por lo general da símbolos. ¿Te das cuenta? Él dijo, haz estos cuernos de hierro. Sedequías hablando de Dios. El Espíritu Santo me dijo, tómalos. La unción que me bendijo, no piensen en esto como sacrificios o sacrilegios, está diciendo el profeta, sino para dejar esto claro, dice. Dice, el Espíritu Santo que habla en lengua a través de mí, el cual me ha vindicado, él dijo, toma estos cuernos y por esto dile al rey que él sacará a los sirios completamente del país. Ahora, ¿qué está haciendo el Vaticano? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿No están haciendo exactamente lo mismo? ¿No están diciendo ellos, nosotros en el nombre de Dios unifiquémonos, hagamos esto? ¿Y a quién están dejando fuera? A los 7,000. ¿A quién están dejando fuera hoy en día? A la novia verdadera. Así es, Señor. ¿En dónde podemos estar nosotros unidos con ellos? ¡No! Los verdaderos siervos de Dios, ¿qué es lo que estaban ellos? Huyendo. Huyendo. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Saben qué bien sonaba esa unción de Sedequías? Qué bien sonaban esos cuernos, qué bien se veían. Piense cómo se sentía el rey Acab. Oh, el rey Acab estaba en tremenda unción. El rey Acab decía, wow, me ha sido quitada la maldición. Eso es lo que piensa Estados Unidos hoy en día. Wow, bajo la unión de las iglesias, nuevamente soy bendecido. Estados Unidos cree que Dios está con ellos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces fueron a buscar a Micaías. ¿Saben lo que significa Micaías? Micaías significa Miguel, igual que el ángel Miguel. ¿Y saben lo que significa Miguel? ¿Quién como Dios? Entonces fueron a buscar a un hombre que tenía un así dice el Señor también. Amén. ¿Cuál era el así dice el Señor que tenía Miqueas? El así dice el Señor que había sido predicado por Elías, el profeta. Entonces Miqueas es un tipo de nosotros, la novia del tiempo del fin. Gloria a Dios, amén. Y dése cuenta que Miqueas era considerado un profeta menor. ¿Y qué somos considerados nosotros? Somos considerados águilas, profetas menores. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre.
Yo quiero que usted vea algo, hermano, para que usted vea lo que está ocurriendo en este tiempo del fin. En aquel entonces habían 7,000 que habían rechazado la doctrina de Jezabel, la doctrina de Sedecías, ese falso ungido. Ellos no seguían la doctrina de las ranas. Esa unción subió del mismo infierno. No seguirían a un falso ungido. Amén. Ellos tenían una así, dice el Señor. Amén. Amén. Y entonces la Biblia de esos 7,000 destaca a uno, un profeta. Veamos lo que dice el hermano Graham en el párrafo 75 del mensaje de los ungidos del tiempo del fin. Dice, y ahora, cuando Miqueas vio su visión, ponga atención, él sabía en su corazón que lo que la palabra había dicho, pero mire, dice, pero él quería saber lo que diría el espíritu que tenía por dentro. Si usted se da cuenta, Miqueas, él tenía su propia visión de lo que estaba ocurriendo. Y él decía, Miqueas decía, bueno, yo no voy a seguir esa doctrina. No voy a seguir lo que está haciendo Sedecías. No voy a seguir a Jezabel. Pero el profeta dice, pero ahora Miqueas estaba esperando, ese era el espíritu de afuera. Él estaba esperando ahora lo que el espíritu de adentro le quería decir. ¿De qué está hablando Miqueas? Porque todos nosotros cuando nacemos tenemos un espíritu. ¿No es así? Amén. Y bajo ese espíritu nosotros fuimos llamados. Pero de pronto llega la palabra de Dios. Amén. Amén. Y entonces Dios coloca dentro de nosotros el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es lo que a nosotros nos redime. El Espíritu Santo es lo que nos guía a nosotros a la correcta palabra. Amén. Amén. Mira lo que sigue diciendo el profeta. Así que le dijeron, cuando ellos llegaron, le dijeron, tú di lo mismo que los otros profetas han dicho. Tú tienes que decir lo mismo que lo que ha dicho Sedecías. Y cuando lo hagas, pues entonces no cabe duda que te vamos a recibir nuevamente en compañerismo. ¿Ven? Daremos uno de nosotros. Te recibiremos de nuevo en nuestra denominación. Mire lo que dice. Sabemos que eres un profeta, tú también. Pero siempre estás hablando cosas de maldición. Siempre estás maldiciendo a Acab. ¿Se da cuenta? Ahora, nosotros sabemos que Acab está maldito. Sabemos que los Estados Unidos está maldito con todo y su ejército. Así es, amén. ¿Saben lo que pasó esta semana? Esta semana lo llamó al presidente electo de Chile, lo llamó el presidente de China. ¿Y saben lo que hizo el presidente de Chile? ¿Cómo se llama? Boris. El presidente Boris dijo, ya, muchas gracias, voy a tener en cuenta el ofrecimiento de ustedes. ¿Qué es lo que le está ofreciendo China? China le está ofreciendo que Chile fuese el país principal para la nueva ruta de la seda. O sea que todo iba a llegar a Chile y todo iba a ser, el mundo iba a ser bendecido, por así decirlo, a través de Chile. Todo llegaría a Chile y se repartiría a Argentina, a Brasil, a Uruguay. O sea, mucho trabajo para Chile. ¿Y saben lo que dijo Boris? Ya, dijo, lo voy a pensar, dijo Boris. Y cuando lo llamó esta semana el presidente Biden a Boris, al presidente Boris, Biden le dijo, mira, yo quiero que tú te unas conmigo porque quiero en Chile levantar un tremendo ejército. Quiero que nosotros tengamos el dominio de toda esa región, pero no le ofreció economía. ¿Qué es lo que le ofreció? Hacer de este lugar, colocar lugares para tener una buena defensa, o sea, para ir a la guerra. ¿Y saben lo que dijo Boris? Piensen, ¿a cuál decidió Boris? ¿A China o a Estados Unidos? China ofrecía más y Estados Unidos estaba ofreciendo bases militares.
¿Saben lo que dijo el presidente Boris? Dijo, yo me voy con Estados Unidos. Lo acaba de decir. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos? Dijo, nosotros tenemos el mismo principio. Nosotros pertenecemos al mismo partido. Nosotros queremos un gobierno mundial. ¿Se da cuenta de lo que está ocurriendo? Ahora, la pregunta es, ¿quién está detrás de Joe Biden? ¿Satanás? ¿Quién está detrás de Boris? ¿Satanás? Es lo mismo. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Forzando a Miqueas a decir lo que ellos querían decir. Amén. Amén. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Hoy en día han salido 3 espíritus inmundos a manera de rana por todo el mundo. ¿Con qué? Con toda su doctrina, con falsa enseñanza. ¿Para qué? Para poder oscurecer el mundo. Ahora, hermanos, Dios le bendiga. Espero que esto le quede claro. La próxima semana vamos a tratar más a detalle lo que ocurrió allá en Israel con esos espíritus inmundos y lo que va a ocurrir hoy en día, lo que está ocurriendo hoy en día. Así que, hermano, Dios le bendiga y espero que Dios le haya revelado, hermano, lo que está ocurrido ahí, hermano, en esa sexta trompeta y en esa sexta copa. Vamos a seguir, hermano, avanzando en esto con los demás cultos, pero recuerde, a mí si hay algo que me quedó en claro, es que el pueblo de Dios no va a ser confundido. El pueblo de Dios que realmente está viviendo la palabra, Dios nos tiene reservado, hermano. Dios nos tiene en un lugar oculto y Satanás no nos puede tocar. Satanás no nos puede engañar. Satanás no nos puede corromper. Satanás está prohibido siquiera que traiga una doctrina de rana en medio de nosotros. Nosotros tenemos 7 truenos tronando en medio del pueblo. Amén. Tenemos 7 sellos que han sido revelados. Tenemos la voz de Dios aquí en este lugar. ¿Dónde? En nuestra alma. ¿Por qué? Porque estamos protegidos, porque en nuestro altar hay 4 cuernos. Ese es el altar de Dios. Y ahí en medio está Jesucristo hablando nuestra alma. Amén. Así que, hermano, hermana, Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga y le siga dando fuerza. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén.